muchas veces tenemos ese temor, ¿verdad?, de enfrentarnos al enemigo. Pero hoy Dios te dice en esta mañana que Él es tu protector, que Él es tu cobertura, que Él está contigo, que tú no puedes tener miedo porque Él te ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Y te ha dado la autoridad para echar fuera todo demonio, para echar fuera todo espíritu inmundo que esté en nuestra familia, en nuestros esposos, en nuestros hijos. Así que, mujer, toma la posición que Dios te ha dado en esta hora. Toma la autoridad que Dios ha delegado y ha puesto en tu vida. El Espíritu Santo bello de Dios va a tomar el control de tu vida. Así que no puedes tener miedo y para echar fuera demonios. Fíjense lo que dice Lucas 10:17. Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando por primera vez, ¿verdad?, experimentamos ese poder y esa autoridad, cuando vamos a echar fuera demonios, nosotros por primera vez nos sentimos alegres y gozosos, ¿no? Y dice, estos fueron los discípulos, ¿verdad?, los 70 que fueron, hicieron su trabajo, ¿verdad? Y ellos vinieron alegres y gozosos porque decían que los demonios se sujetaban a ellos, ¿verdad? Nosotros, como mujeres de Dios, guerreras del ejército de Jesucristo, cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por problemas, ¿verdad?, nosotros debemos de sentirnos gozosas, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿cómo nos vamos a sentir gozosos cuando no tengo harina pan en la casa para darle una arepa a mis hijos? ¿Cuándo nos vamos a sentir gozosos si mi esposo no quiere ir conmigo a la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué nos vamos a sentir gozosos si mis hijos no me obedecen? Si mis hijos están en la perdición, si mis hijos están en la droga, ¿cómo nos vamos a sentir gozosos? ¿Verdad? Pero en esta mañana Dios quiere levantarte a ti, mujer, para darte la autoridad y para que te goces en medio del problema, en medio de la dificultad, y que tomes el poder para echar fuera demonios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice que al principio les dije cuando perdemos autoridad. Nosotros, una vez que recibimos a Cristo, ¿verdad?, a nosotros es delegada la autoridad, y la autoridad se puede perder, ¿verdad? Cuando le dije al principio, decimos que son cosas insignificantes, que cuando desobedecemos las leyes terrenales, creemos que Dios no nos está viendo, pero en esa simple cosita nosotros podemos perder la autoridad, ¿verdad? Nosotros perdemos la autoridad cuando nos airamos y pecamos. Ahí perdemos autoridad, como el mensaje que les di anterior, que cómo usted va a reprender a algún demonio si está fuera de la autoridad y la cobertura de Dios. Más bien lo van a revolcar a usted si usted va a echar fuera demonios y no está preparado. Usted tiene que estar bien preparado para reprender toda fuerza contraria en el nombre de Jesús. Fíjense en Juan 15, del 1 al 7. Cuando perdemos autoridad. Juan 15, del 1 al 7. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Gloria a Dios. Jesús una y otra vez habla de que nosotros debemos permanecer en Él, ¿verdad? Porque fuera de Él no vamos a conseguir nada, ¿verdad? Debemos de estar siempre bajo la cobertura de Dios. En el Salmo 91, como todos lo sabemos, ¿verdad? Que nosotros debemos, el que abriga bajo la sombra, el que habita bajo la sombra, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces, el que está fuera de la cobertura de Dios y sin Dios nada podemos hacer. Nosotros debemos estar en la cobertura de Dios, porque sin Él nada somos. Sin Él no somos nada ni nadie. Nosotros perdemos autoridad y nosotros debemos permanecer bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Muchas veces creemos que haciendo las cosas, creemos que Dios no nos está viendo, hacemos las cosas escondidas. Nosotros como cristianos debemos de estar pendientes y no perder esa autoridad, ¿verdad? Porque decimos que no nos están viendo, pero el que está allá arriba nos tiene así con una lupa desde allá arriba y nos mira. Cada paso que nosotros damos, Dios está viéndonos. Así que debemos de tener en cuenta y estar pendientes para no perder esa autoridad que Dios nos ha delegado. Dice, ¿cómo mantener la autoridad? A veces es difícil, ¿no? Mantenernos en integridad. A veces es difícil estar en una obediencia lineal. A veces se nos hace difícil mantener esa autoridad porque la carne es débil, ¿verdad? Y en cualquier momento nosotros podemos pecar en pensamiento, alguna mala obra, ¿verdad? Y se nos hace muchas veces difícil mantener la autoridad y el poder que Dios nos ha delegado. Toda persona que tiene autoridad, cuando vive sometida a otra autoridad, la base de la autoridad de una persona es la relación que tiene con Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. No debemos olvidar que fuimos llamados para vencer y Dios nos ha dado la autoridad para lograrlo. Nunca debemos dudar de ese poder que Dios nos dio. Vean lo que dice en Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tener autoridad significa contar con el respaldo de Dios para hacer y enseñar lo que Él quiere y lo que Él pide. Amén. Dice que no es lo que nosotros querramos, sino es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo mantenemos la autoridad? Manteniéndonos en integridad, en una obediencia lineal, cumpliendo con todos los mandatos y estatutos que Dios ha establecido en nuestra vida. Así nosotros podemos mantener la autoridad. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Nosotros no podemos, no le estoy diciendo que lo haga, pero muchas veces cuando estamos en medio del problema o estamos discutiendo, ¿verdad? Lo mejor y lo más sabio de una mujer es callar, sujetarse y voltearse, no ha pasado nada, ¿verdad? Es difícil porque nosotros, las mujeres, algunas, tenemos el temperamento muy fuerte y si nos jorungan la llaguita, nos encendemos más.
Si tú me dices, yo te digo. Si tú me das, yo te doy dos, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser mansos y humildes, doblegarnos para poder mantener la autoridad que Dios nos ha delegado. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de muchas mujeres que fueron guerreras y valientes. Y Dios te dice en esta mañana que así como fue Esther, así como fue Débora, así como fue Ruth, que marcaron la diferencia en el tiempo pasado, Dios te dice en esta mañana, mujer, que te prepares con poder y autoridad para que seas esa mujer de renombre en esta ciudad, para Venezuela, para nuestro país, para nuestra nación, para tu hogar, para tus hijos, y para que se escriba tu nombre, para que el día de mañana digan, Aray fue una mujer valiente y guerrera. Que escriban un libro donde digan, ella fue una mujer guerrera. Y cada una de ustedes sean escritas el nombre de ustedes para que hablen, ¿verdad? Que es bueno cuando hablan de ustedes y dice, fulana de tal, sí, esa fue una mujer guerrera y valiente. Aún en medio de la adversidad ella se levantó, tomó la autoridad y el poder y ella venció. Así que fíjense que Esther fue del linaje de Benjamín, fue una mujer huérfana y fue una mujer judía, ¿verdad? Y el rey Asuero odiaba a los judíos, ¿verdad? Y ella, ¿qué hizo Esther? Esther se armó de valentía, ¿verdad? Y mandó ayunar al pueblo 3 días, ¿verdad? Para obtener la victoria. Débora, una mujer valiente, fue profetisa. Dios me ha regalado muchas bendiciones y de verdad que le doy la gloria a Dios, porque en el lugar donde estoy fue porque vencí, ¿verdad? Tomé la autoridad y el poder que Dios me dio. Al principio, entrando al evangelio, ¿verdad? Era una madre soltera. Me comencé a congregar en el 2010. Vivía con mi abuelo materno y un tío. Mi abuelo, una persona mayor, jubilado, era policía. En él había como un muro, ¿verdad? Porque él era, cuando digo era, no es porque esté muerto, sino que yo hablo por fe, ¿verdad? Y nosotros las mujeres debemos de hablar así, por fe. Era, tenía. Entonces él era una persona muy seria, ¿verdad? A él le molestaba todo, a él le molestaba bulla, a él le molestaba la luz, incluso le molestaba cuando mis hermanos de la iglesia me iban a visitar. Era una persona muy gruñona, sí, una persona muy brava, ¿verdad? Porque él siempre se crió y lo formaron así. Mi abuela se murió y él se quedó solo en casa con un tío mío, y mi tío era una persona fumadora. Mi abuelo se iba para las esquinas, una esquina cerca de la casa. Yo le digo, aún le digo, una iglesia. Actualmente es un bar, ¿verdad? Donde él se iba a tomar. Y mi abuelo llegaba, yo le digo, llegaba bajo la unción. Mi abuelo llegaba borracho. De hecho, yo tenía miedo cuando mi abuelo llegaba. Miedo porque pensaba que me iba a hacer algo, me iba a gritar, ¿verdad? Porque como a él le molestaba todo, incluso le molestaba cuando veía los juguetes de mi hijo, los pateaba, le molestaba la bulla de mi hijo, le molestaba todo. Hasta cuando yo agarraba agua, tenía un tanque y le molestaba que yo le agarrara agua.
Él llegaba borracho, ¿verdad? Y yo lo que hacía era irme de allí. Al lado vive mi hermana actualmente, hermana de sangre, hermana de Cristo. Apenas yo sentía que él llegaba, cuando se metía a su cuarto, como él se metía, yo me salía. Viví también con un tío que fumaba, digo fumaba por fe. Muchas veces llegaba bajo la unción, digo yo, llegaba drogado, ¿verdad? Y imagínense esas personas cuando llegan bajo esos espíritus demoníacos, llegan queriendo agredir, queriendo hacer cualquier cosa, ¿verdad? Para agredir a otra persona. Y yo le doy la gloria a Dios porque físicamente ninguno de ellos me tocó. Y le doy la gloria y la honra a Dios, aún no estando fija, estando establecida en el Evangelio como tal. Yo me congregaba en una iglesia de restauración profética, se llama así, Iglesia de Restauración Profética Giovannici. Y le doy gracias a Dios porque Dios ha puesto en cada iglesia a unos sacerdotes, ¿verdad? Que uno los adopta como padre. Y lo que no conseguimos afuera, lo vamos a conseguir aquí adentro, ¿verdad? Primeramente, el Padre que es nuestro Dios. Yo tenía mis padres espirituales, ¿verdad? Y yo siempre le decía, si fui 3 veces a consejería, fue mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios habla a través de un mensaje, a través de una palabra, a través de un cartel, Dios habla, ¿verdad? Y está en nosotros, cuando Dios nos habla y nos da una palabra, nosotros caminar bajo esa palabra, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia y la persona que se para aquí a dar una palabra, tómela, llévesela y guárdela en su corazón. Pero no solamente guárdela, póngala en práctica. ¿Qué pasa cuando muchas veces pedimos consejería? Es porque escuchamos la palabra y por aquí entró y por aquí salió. Pero cuando la ponemos en práctica, no va a ser necesario ir todos los días o cuando haya servicio, pastor, mire que mi esposo no quiere venir a la iglesia. Pastor, que mi hijo no me quiere obedecer. Pastor, que la vecina que tengo al lado está haciéndome brujería. Pastor, y así vamos pidiendo consejería. No es malo pedir consejería, pero esto fue algo hermoso y maravilloso que Dios nos dio. Las promesas de Dios están aquí. La solución primeramente está en el Padre. Pero cada promesa que Dios ha dejado aquí es para ti, mujer, para que las pongas en práctica, para que le digas al enemigo, ya basta, y tenga el poder y la autoridad que Dios ha delegado en nosotros y la podamos poner en práctica. Fui a consejería 3 veces, sí, mal contadas, fueron 3 veces, porque yo era una persona muy centrada, una persona que a pesar de todo, mi visión fue lo primero que me impactó cuando llegué a la iglesia. O sea, no quites la mirada en Jesús. Cuando uno no quita la mirada en Jesús, se puede estar cayendo el mundo y casi que uno dice, pregúntame si se está cayendo el mundo, pero mi mirada está en Cristo Jesús. Pueden pasar adversidades, problemas, pero si mantenemos la mirada en Cristo Jesús, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Y le pedí a consejería a mi pastor diciéndole que yo le digo papá, aún le digo papá porque son mis padres espirituales. Y iba y le decía, Padre, está pasando esto, está pasando lo otro, ¿verdad? Porque uno siente esa confianza, porque yo no tuve un padre a mi lado, viví con mi abuelo y un tío. Mi madre nos dejó desde temprana edad para irse a trabajar porque ella se separó
de mi padre. Y nosotros vivimos en esa casa 5 hermanos sin un padre, ¿verdad? Un padre carnal. Y Dios me regaló esa paternidad, ese padre que yo no tuve al lado, me lo regaló a través de mis pastores. Y yo decía, Padre, me está pasando esto, mi abuelo es un borracho, mi tío llega drogado, o sea, ¿qué hago? ¿Verdad? Y yo lloraba cuando recuerdo una vez que mi tío llegó a la 1 de la mañana, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios que mi hijo no estaba allí. Llegó a la 1 y llegó bajo la unción. Y empezó a hablar, a maldecir a mi abuelo. Yo me asusté. Yo estaba llorando porque mi cuarto quedaba pegado al lado de mi abuelo. Y él, cuando llegaba en ese estado, en esa condición, él se metía para el cuarto de mi abuelo a dormir porque ahí estaba una cama. Él tenía su cuarto aparte, pero pasaba su borrachera, sus cosas allá, y luego se metía al cuarto de mi abuelo. Y él empezó a maldecir a mi abuelo, empezó a zumbar cosas, y yo me desperté y me asusté. Llamo a mi hermana y le digo, Egliana, ella se llama Egliana, Egliana, no puedo estar aquí. Mi tío llegó bajo efecto de la droga, está maldiciendo, está zumbando cosas y tengo miedo, le digo yo a mi hermana. Vamos a ponernos a orar. Vamos a ponernos a reprender, le digo yo, a esos demonios. Y empezamos a reprender y a orar, pero en mí todavía había un miedo, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, cómo puede reaccionar una persona que esté bajo efectos de la droga. Y se hicieron las 3 de la mañana, le dije, Glana, no puedo dormir. Y a las 3 de la mañana yo me pasé para casa de mi hermana. Le doy gracias a Dios que mi hijo no estaba ahí, mi hijo estaba de viaje. Y así fue que pude dormir tranquila. Cuando me pasé para casa de mi hermana, claro, estaba fuera de ese desorden, ya me había pasado para otra casa y no sentía ya miedo, ¿verdad? Y siempre mi abuelo, cuando llegaba borracho, ellos me agredían, pero verbalmente. Cuando yo estaba en la casa, mi abuelo me decía cosas, y ¿qué hacía yo? No le decía nada, porque una de las cosas que me han enseñado mis padres, unos principios yo vengo de aquella generación de esas abuelas que cuando escupían en el piso y decía, si usted viene, cuando esa saliva se haya secado, ay Dios, ¿verdad? Y fueron principios duros. Yo no llegué hasta cuando le colocaban el maíz allí, no, yo no llegué hasta ahí. Yo vengo desde la saliva para acá, cuando escupían en el piso y y decían, tienes que llegar antes que la saliva se seque. Y si llegas y la saliva está seca, ya sabes lo que te va a pasar. Y fueron principios, ¿verdad?, de obediencia, respeto, donde había una autoridad donde yo tenía que obedecer. Y aun cuando a los 17 años me fui a vivir con mi mamá para Caracas, igualito. En mí siempre he mantenido ese respeto con las autoridades, con mi familia, con mi padre. Aún ahorita, de hecho se ríen porque yo tengo a mi esposo y yo trato a mi esposo, dígame, usted, mi amor, usted. Bueno, y mi abuelo me maltrataba verbalmente, y yo lo que hacía era llorar. Yo lo que hacía era desvanecerme. Incluso una vez estaba lavando y él me decía, ¿qué tanto lavas? Me vas a gastar el agua. Y eso empezó y yo me quedé en la pared, me quedé asustada porque borracho, ¿qué me iba a hacer, verdad? Tenía ese miedo porque espiritualmente no estaba bien establecida lo que era espiritualmente, no había entendido que la autoridad que Dios nos había delegado cuando recibimos a Cristo.
Y yo lloraba, siempre iba para casa de mi hermana. Egliana, me está pasando esto, ¿qué hago? Y bueno, vamos a orar, y siempre le iba a llorar a casa de mi hermana. Le doy gracias a Dios que Dios me puso a mi hermana al lado, ¿verdad? Para no irle a colocar más cargas a mis pastores, yo iba para casa de mi hermana. Y mi hermana ahorita, le doy la gloria a Dios, es una mujer como yo, una mujer que se ha mantenido sin mirar atrás, una mujer que se ha mantenido con la mirada frente a Jesucristo, ¿no? Y en una de las idas a hablar con mi pastor en una consejería, mi pastor me dice, y eso me dejó muy impactada, él me dice: hija, no le sueltes una lágrima más a Satanás. Y ese día para mí fue algo muy impactante, donde yo le dije a Satanás así: qué bueno, gracias Dios por hacerme saber que soy tu hija. Gracias Dios por cada promesa que has establecido para mí, ¿verdad? Y ahorita, de hecho, cuando a mí me nombran a Satanás, esto es como que me hierve la sangre. Mi prometido, cuando aquel entonces me llamaba, yo le decía, mi esposo es el pastor David Rincones, yo le decía, él me llamaba y ya, mi amor, ya va que, me llamaba y yo le decía, mi amor, le estaba echando una reborcada al diablo, ¿verdad? Porque nosotros como mujeres no debemos de tener miedo a Satanás. Dios nos dio el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Y algo que a mí me impresiona, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a los demonios, cállate y sal fuera. Me armé de valor, tomé la autoridad que Dios me ha dado y le dije a Satanás, ya basta, conmigo no te metes más. Y si le soltaba una lágrima, era de gozo, de ver lo que Dios había hecho en mi vida. Y siempre, mi hermana, pasaban cosas y yo me armaba de valor. E incluso cuando me comprometí con mi esposo, yo dije, wow, se me acabaron los problemas, dije yo. Llegó mi esposo, dije yo, ¿no? Se me acabaron los problemas. Pues no, me llegó la bendición, gracias Padre, porque se me acabaron los problemas. Vinieron más problemas a mi vida cuando creía que todo se había acabado. Pero es bueno, ¿verdad? Pasar por pruebas, pasar por circunstancias, porque es donde allí Dios nos va a bendecir, es allí donde Dios va a probar nuestra fe, es allí donde va a ver la mujer que ha formado. Y ahorita, antes de casarme, mi hermana lo que decía, hermana, está pasando esto. ¿Ah, sí? Bueno, prepárate, ¿cuántos son? Decía yo, ¿no? ¿Cuántos son? Vamos. Y tomé la autoridad y como mujer guerrera y valiente, me colocaba con mi hermana, vamos a meternos en el cuarto y vamos a echarle palo al diablo, ¿verdad? Y siempre le hablaba con autoridad al enemigo. Usted, mujer, si usted tiene problemas con su esposo, no es con su esposo. Si usted tiene problemas con sus hijos, no es sus hijos. Si usted tiene problemas con el vecino, no es con el vecino, sino lo que opera atrás de él. Así que usted tiene que arrodillarse en oración, es que usted va a conseguir todo. La pelea suya no es con su esposo, sino con los espíritus que operan detrás de él. Así que usted tiene que armarse de valor, de echar fuera ese miedo, ese temor, de hablarle al enemigo y decirle, te vas en el nombre de Jesús, te vas de mi casa, te vas de la vida de mis hijos, te vas de la vida de mi esposo,
Tome el poder y la autoridad y háblele a los espíritus inmundos, porque Dios le ha dado autoridad y poder para echar fuera en su nombre, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y ahorita para el 2013, de hecho yo decía, madre soltera, ¿quién se va a fijar en mí? Y el enemigo, la lucha de nosotros es mental. Este es el campo de batalla de nosotras, las mujeres, y de los hombres también. Y el enemigo siempre va a venir a meterte dudas. El enemigo te va a decir, no puedes, mírate, estás gorda, ¿quién te va a ver? Estás flaca, tienes hijos, ¿quién te va a mirar? Y le dije al pastor, padre, la mujer puede ejercer su ministerio sola, porque yo no me quiero casar. Porque el enemigo en mí había sembrado algo que nadie me iba a querer, una mujer con hijos, ¿verdad? Y le dije a mi pastor, padre, no me quiero casar. Uno puede ejercer su ministerio sola. Me dijo, sí lo puedes ejercer, pero tienes que tener una mujer al lado para dar buen testimonio. Bueno, y bueno, gloria a Dios. Pues. Para el 2013, un pastor muy conocido de aquí, el pastor Jacinto Zorrilla, visitó la iglesia donde yo me congregaba, un congreso de mujeres, y él fue. Y yo dije, bueno, yo quiero a mi esposo, desistí de lo que el enemigo me había sembrado en mi mente, y dije, bueno, yo quiero un esposo, yo no me quiero ver sola. Y entonces yo comencé a orarle al Padre y le dije, Padre, a través de la persona que usted vaya a llevar al congreso, usted me tiene que hablar. Usted me va a decir si mi esposo está en esta iglesia o no está. A través de esa persona, de ese ungido suyo, usted me va a confirmar si mi esposo está en la iglesia o no está. Se llegó el día jueves, gloria a Dios, esperando una palabra de parte de Dios. Y muchas veces nosotros las mujeres esperamos que el hombre nos hable, que la persona que está aquí nos hable. No, las personas son un instrumento de Dios. ¿Qué más te va a hablar a Dios si todo está aquí? Uno tiene que leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Aquí te dice todo. Aquí está la casa, aquí está el carro, aquí está el esposo, aquí están los hijos, aquí hay dólares, aquí hay oro, aquí hay diamante. Somos nosotros los que determinamos qué queremos. Aquí está la bendición. Y se llegó el viernes y nada. Y yo, Padre, viernes y no me has hablado. Bueno, gloria a Dios. Sábado en la mañana, nada. Sábado en la noche, nada. Bueno, gloria a Dios. Quedó un solo día. Y el domingo en la administración, yo me paré porque yo voy a buscar mi palabra. El profeta Jacinto Zorrilla llamó a los jóvenes. Yo me considero una mujer joven en espíritu y joven, bueno, también. Aquí dicen, ¿dónde están los jóvenes? Y la primera que levanto la mano soy yo. ¿Dónde están los jóvenes? Porque los jóvenes, hay jóvenes que físicamente están bien, pero en espíritu se sienten viejos. Y hay mujeres que físicamente estamos así como yo, pero en espíritu somos jóvenes. Bueno, se llegó el domingo y nos llamaron pues a los jóvenes y yo me paré.
y empezó a orar por cada mujer y comenzó a dar palabra, y yo ministrada, porque algo que tengo yo, y debemos de pedir nosotras las mujeres, ser sensible ante la presencia de Dios, ¿verdad? Porque en la presencia de Dios vamos a conseguir todo. El profeta Jacinto Zorrilla, después que ministró a todo el mundo, yo me quedo con las manos levantadas y yo escucho que él se cayó y yo, wow, Padre, ya terminó y no me hablaste. No me hablaste, ya este ministro de Dios se va y no recibí palabra tuya. Gloria a Dios, dije yo. Y cuando abrí los ojos, el profeta Jacinto Zorrilla, yo estaba del lado izquierdo, comenzó así, como que a ver, ¿no? Cuando puso la mirada en mí, me dijo, tu mujer. Cuando me dijo así, yo digo, gloria a Dios. Y me comenzó a decirme, fuiste marcada por tu pasado. Y me empezó a decir cosas que yo me quedé sorprendida, porque solo Dios lo sabe. Y a través de él, Dios, ¿verdad? Baja el rema y él te va a decir, él te va a hablar a través.